una vez más al curso de retina organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el tema tratamiento del desprendimiento de retina a cargo del doctor Renzo Cañote. Bueno, vamos a dar a conocer algunos aspectos del doctor Renzo. Él es médico egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, hizo su residencia en el Instituto Nacional de Oftalmología, realizó un posgrado en oftalmología en el Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una especialización en cirugía de retina, vítreo y cirugía refractiva. El doctor pertenece a la Sociedad Peruana de Oftalmología, a la Academia Americana de Oftalmología, a la Sociedad Americana de Cirujanos de Retina, la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva y la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva. Doctor Renzo Cañote, siempre es grato contar con su presencia. Desde ya agradecemos que nos brinde su tiempo y conocimiento para nuestra formación, ¿no? A nosotros los residentes. Sin más preámbulo, lo dejo a cargo de la ponencia. Bueno, una vez más, agradecido con ustedes, el Hospital Loaiza, por permitirme otra mañana estar con ustedes compartiendo y más que todo conversando, intercambiando algunas ideas de este tema, que es un poco la continuación de la plática del lunes anterior, en el que habíamos hablado un poco de la fisiopatología del desprendimiento de retina, y en el que habíamos visto pues de que el desprendimiento de retina no, si bien es cierto, la rotura de la retina es el punto de partida, digamos, de un momento de no retorno, vamos a decirlo así, hay una serie de eventos que convergen para que esta rotura se dé, ¿no? Y no solamente en corto tiempo, sino a lo largo de los años. Habíamos hablado de la tracción, de la licuefacción del vítreo, del desprendimiento vitroanómalo, de los cambios en las proteínas del humor vítreo, que finalmente, de la sinéresis, de la sínquisis, que finalmente convergen en esta condición que se llama desprendimiento de retina. El día de hoy vamos a hacer una plática que podría ser un poco más entretenida, por lo menos para mí, porque es más fácil hablar de lo que hago del día a día, que es finalmente, ¿no?, el acto médico que consta en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de mis pacientes, en este caso del desprendimiento de retina. Un poco de historia nunca está de más. Habíamos hablado el otro día que Jules Gonan, por allá por los años 1920, fue el primero que propone, ¿no?, que la rotura de la retina es el punto de partida del desprendimiento de retina. Año más tarde, es Schepens, quien propone que, o termina de aterrizar que colocando una banda, podríamos resolver los problemas de desprendimiento de retina, ¿no?, con la colocación de un exoplante. 10 años más tarde, Charles y Mackemer hacen la primera vitrectomía, ahí por los comienzos de los 70, y revolucionan pues el tema del tratamiento de la cirugía de retina. Posteriormente, Norton introduce a los 2 o 3 años nomás el uso del SF6, ¿no?, que es el primer tamponade que se utiliza para la retina, aunque ya habían anteriores trabajos sobre el uso de aire, y obviamente Paul Sibis, quien por los años 60 propone la idea de utilizar aceite de silicón. 20 años más tarde, Chang propone el uso de los líquidos perfluorocarbonados, y terminamos con De Juan, quien propone la cirugía calibre 25, primero, y posteriormente Eckart por ahí por el 2005, la cirugía calibre 23, que viene después de la calibre 25, curiosamente. Entonces, desde que Jules Gonan descubre las roturas hasta que Klaus Eckart propone la cirugía, la microcirugía de retina, digamos, han ocurrido todos estos hitos para que nosotros hoy de manera regular pudiésemos operar a nuestros pacientes. Siempre hemos hablado acerca de estos factores de riesgo, que son los factores de riesgo clásicos, ¿no? Ser varón,
con el paso de la edad tenemos más riesgo para tener desprendimiento de retina. Sin lugar a dudas, la miopía es un factor que lo vemos de manera muy frecuente en nuestra práctica clínica, ¿no? Los pacientes miopes indiscutiblemente son los pacientes a los que les prestamos mucho ojo cuando vienen a nuestra consulta, sobre todo si son por arriba de miopías moderadas o de más de 3 dioptrías de medida, porque son ese grupo poblacional el que comienza a elevar significativamente su riesgo. Las cirugías intraoculares, a pesar de que siempre nos encajonamos en la idea de la cirugía de catarata, en realidad hay otras cirugías que podrían elevar el riesgo de desprendimiento de retina, la misma vitrectomía, o por ejemplo los trasplantes de córnea a cielo abierto, tienen un factor de incremento del riesgo de hacer desprendimiento de retina. Los traumas indiscutiblemente son un factor de riesgo, y una cosa muy importante es la historia personal, ¿no? Cuando uno tiene un desprendimiento de retina en un ojo, estadísticamente tiene un riesgo del 7 al 10% de hacer en los próximos 5 años un desprendimiento de retina en el segundo ojo, y cuando tiene familia con desprendimiento de retina, pues hay un factor ahí hereditario que podría condicionar la condición del paciente, la situación del paciente. Esta parte siempre me ha gustado porque a mí me gusta ordenar académicamente estos conceptos, a pesar de que podríamos entrar en controversia. Normalmente las lesiones que encontramos usualmente en la retina periférica, de manera general le llamamos lesiones predisponentes. Y las lesiones predisponentes se le llama así porque son predisponentes del desprendimiento de retina. Hay lesiones que tenemos en la periferia de retina, pero que no son predisponentes. La lesión más común, porque está presente casi en el 100% de la población, es la degeneración cistoidea periférica, ¿no? Son unos quistes que tenemos periféricamente. Lo vemos mucho en los pacientes miopes, ese cambio de color punteado que tienen en la periferia, y a veces se les mal confunde con los latices, que este es más o menos el ejemplo de la degeneración cistoidea periférica, ¿no? También tenemos el Parkinson, ¿no? El Parkinson son estas lesiones circulares que también yo veo que muy frecuentemente y de manera equivocada se les confunde como látiz, y como vemos acá, tienen un borde pigmentado, y por el centro, una manera muy práctica de reconocerlo es que cruzan estos vasos, estas líneas rojas que son como vasos sanguíneos coroideos hacia la periferia, y que rápidamente identifican esta lesión de Parkinson o en empedrado. También tenemos otras como las perlas de la hora, los blancos sin presión y los quistes de la pars plana, que son otras lesiones que eventualmente encontramos, las perlas de la hora, así como el otro día conversábamos de los pliegues meridionales y los complejos meridionales, que usualmente se encuentran en la retina nasal superior muy frecuentemente. Todos este grupo de lesiones las encontramos con bastante frecuencia en la retina periférica. Usualmente no las describimos porque, al ser no predisponentes, no son motivo de intervención de nosotros los médicos. Sin embargo, tenemos un grupo de lesiones que sí le llamamos lesiones predisponentes, y aquí les decía hace unos minutos una diferencia que podría ser controversial, porque por razones académicas, yo diferencio lo que es lesiones predisponentes de roturas retinianas. Si bien la rotura retiniana podríamos decir que también es una lesión que predispone, en la secuencia lógica académica tendríamos que decir que las lesiones predisponentes te llevan a roturas retinianas, y las roturas retinianas finalmente a desprendimiento de retina. Entonces, las 3 lesiones predisponentes conocidas en la clínica son el látiz, los TUF, pero habíamos hablado de TUF no quísticos, TUF quísticos y TUF de complejo zonular. El más relevante para hablar de predisponentes es el TUF quístico, y la retinosquisis degenerativa. Son 3.
Entonces, esta pues es la representación de Lattice, ¿no? Esta lesión que tiene varias maneras de presentarse, es una lesión alargada que puede ser radial o circunferencial, que se encuentra en el ecuador, tiene una esclerosis de los vasos en el centro, muchas veces acompaña agujeros atróficos, a veces son pigmentadas, a veces no tienen pigmento y parecen la huella del caminar de un caracol sobre la superficie y por eso se les llama lesiones en baba de caracol. Y se caracterizan por tener una licuefacción del vitrio sobre la lesión y tienen una adherencia del vitrio sobre los bordes, que es lo que la hace como una lesión potencialmente predisponente. La última vez que estuvimos juntos, que fue hace 2 días, hablábamos de que el 30% de los pacientes que tienen desprendimiento de retina podrían tener un Lattice asociado, a pesar de que el Lattice está presente en el 6 al 8% de la población, y pues el riesgo de que un Lattice se convierta en un desprendimiento de retina es extremadamente bajo cuando vamos a ver la cantidad de Lattices que hay y la cantidad de desprendimientos de retina que hay. Pero sin embargo, de todas maneras, tenerlo eleva el riesgo estadístico de tener desprendimiento de retina y pues es considerada la primera lesión predisponente o la lesión predisponente más significativa. Luego tenemos los TUFT, ¿no? Los TUFT, que son estas lesiones o proyecciones, como vemos aquí en la fotografía, son como unas pequeñas proyecciones hacia el vítreo, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos la indentación o la exploración dinámica de la retina periférica, vemos cómo las bandas vítreas se adhieren a estos penachos o proyecciones, y es ahí donde se pueden abrir. Y por eso está descrito que entre el 8 y el 10% de los desprendimientos de retina en las personas podrían estar asociadas a estos tuft o penachos. Obviamente los tuft quísticos, que son los tuft más grandes y que se encuentran más periféricos en las lesiones de retina periférica, son los que tendrían, digamos, más riesgo para ser una segunda lesión predisponente. Y finalmente, de las lesiones predisponentes, pues la otra que es importante, que es la retinosquisis senil. Yo creo que senil es un término que está mal utilizado porque la retinosquisis puede estar presente desde la juventud. Puede estar presente en cerca del 1 al 2%, a pesar de que sabemos que a partir de los 60 años está presente en cerca del 7% de las personas. Esta retinosquisis se trata de que la retina se comienza a degenerar y se divide en 2 capas, una capa interna y una capa externa. A veces es sobre la capa de fibras nerviosas, a veces ocurre a nivel de las plexiformes, pero lo concreto es de que la retina se divide en 2 hojas y entonces usualmente la hoja interna, que es la hoja que mira al vitrio, se perfora, y cuando se perfora la hoja externa, que es la que mira el epitelio pigmentario, entonces finalmente se comunica la cavidad vítrea, la perforación de la hoja interna, la perforación de la hoja externa, y eso te puede llevar a un desprendimiento de retina, y por eso esta lesión que se llama retinosquisis senil sería la tercera lesión predisponente. De todo lo que hemos mencionado, la pregunta sería, ¿cuál de todas estas lesiones requerirían intervención médica? Y la respuesta sería ninguna. Bueno, ninguna, salvo ciertas circunstancias que vamos a ir conversando, pero ninguna de estas lesiones, ni las lesiones no predisponentes, ni estas lesiones predisponentes, tendrían por sí solas indicación de tratamiento. Por tanto, nosotros sabemos, y esto también es un tema que podría ser controversial, sabemos que hay escuelas que tratan todas las lesiones predisponentes y no predisponentes. De manera general, no está demostrado que el tratamiento de estas lesiones tenga alguna significancia en reducir el riesgo para el desprendimiento de retina. Entonces, una vez que hemos mencionado las lesiones predisponentes, pasamos al concepto de las roturas retinianas. Y las roturas retinianas clásicamente se dividen en 5 roturas, a pesar de que le hemos agregado en los últimos años una sexta. Yo recuerdo mucho una conversación con el doctor Roca en la sociedad
en la que discutíamos si esta lesión realmente debía ser considerada, porque hablamos de los agujeros necróticos, me estoy refiriendo, porque él en una conversación sobre endoftalmitis, él me decía, Renzo, ¿y tú por qué en las endoftalmitis dejas este aceite de silicón? Y le decía, bueno, porque en estos pacientes pueden haber estos agujeros necróticos que luego de unas semanas o unos meses terminan llevando al paciente al desprendimiento de retina, como hay algunos ejemplos, no solamente endoftalmitis, sino, por ejemplo, no sé, necrosis retiniana aguda y algunos otros ejemplos que motivan que sea un tipo de rotura que habría que tener en cuenta. Pero clásicamente las roturas retinianas son los desgarros en herradura, que son estas lesiones que se rompe la retina, pero que el extremo posterior de la retina queda adherido a la banda vítrea y por tanto este desgarro en herradura está permanentemente siendo sometido a una tracción. Y esto es justamente lo que determina que la retina se desprenda, porque el desgarro, al tener tracción permanente, vence los mecanismos de adhesión fisiológica sobre la retina y asociado a los movimientos torsionales del ojo y los fenómenos gravitacionales, pues eso es lo que lleva al desprendimiento de retina. Entonces, de las roturas retinianas, la más significativa y la más importante, y que probablemente sea la que mayor debamos tener en cuenta a la hora de considerar alguna forma de tratamiento, son sin lugar a duda los desgarros. Luego viene la segunda rotura retiniana, que son los agujeros operculados. Los agujeros operculados son un arrancamiento de un pedacito de retina que, al ser sometida a una tracción tan poderosa, finalmente ese desgarro o esa rotura se desprende de la retina y queda flotando en el gel vítreo. Y entonces el borde de retina o el agujero pues queda liberado de la tracción, y por eso es que los agujeros operculados rara vez producen desprendimiento de retina y no son considerados un elemento de riesgo, a pesar de que nosotros, digamos, hasta por costumbre, cuando vemos un agujero operculado, no sé si por una subjetividad del médico o por una conversación con el paciente, uno finalmente decide rodearlo. Los agujeros atróficos son aquellos adelgazamientos de la retina periférica. Muchas veces los encontramos en pacientes con latis, también los encontramos muy comúnmente en los pacientes con retina miópica. Son adelgazamientos parciales o totales de la retina periférica que finalmente hacen una comunicación entre la cavidad vítrea y el espacio subretiniano, y pues son otro tipo de rotura retiniana que hay que tener en cuenta. Los miopes hacen desprendimiento de retina jóvenes por estos agujeros atróficos. Las diálisis, que son las desinserciones de la retina sobre la hora, y pues ese es el cuarto tipo de rotura retiniana que hay que tener en cuenta. Las diálisis pueden ser de nacimiento, usualmente son inferotemporales, o las diálisis pueden ser motivo de un trauma, y uno de los lugares más frecuentes, además de ser inferotemporal, podría ser superonasal. Y finalmente los desgarros gigantes, que son como desgarros en herradura, pero que tienen características especiales porque usualmente son más periféricos, no son tan ecuatoriales como los desgarros en herradura, y además tienen la característica de que tienen más de 3 meridianos horarios o el equivalente a 90 grados. Entonces, cuando hablamos de roturas retinianas, ya no estamos hablando necesariamente de lo que se llama lesiones predisponentes. Entiendo que en el sentido común son lesiones que predisponen el desprendimiento de retina, pero es mejor referirnos a ellos como roturas retinianas. Y este es el modelo o el ejemplo clásico de una rotura retiniana, del tipo desgarro en herradura. Ahí vemos cómo en la primera podría estar asociado a un vaso sanguíneo, que es una rotura, digamos, paravenosa. Y acá en las otras dos fotos vemos ejemplos de roturas retinianas características que cuando son sintomáticas y usualmente asociados a este concepto que también discutimos el lunes pasado del desprendimiento vítreo agudo posterior sintomático, son la única lesión que tiene indicación mandatoria de ser tratada con láser por tener un riesgo bastante significativo de llevarte a desprendimiento de retina.
La estadística dice que si un desgarro en herradura sintomático, producto del desprendimiento vítreo, del colapso vítreo, no es rodeado, entonces la probabilidad de que uno haga desprendimiento de retina alcanza el 50%. Entonces, definitivamente un desgarro en herradura que está produciendo síntomas es una lesión en la que de todas maneras debemos intervenir. También están lo que decía hace unos momentos, el agujero perculado, que es este pedacito de retina que queda flotando en la cavidad vítrea, y pues y como vemos aquí, la retina queda liberada de la tracción, y entonces esta lesión ya no necesita de manera imperiosa ser tratada con láser, porque es muy poco probable de que ese paciente vaya a evolucionar a un desprendimiento de retina por el hecho de tener un opérculo. Las roturas de retina, su lugar más común es el cuadrante temporal superior. De hecho, yo siempre bromeo con mis fellows y le digo, si un día ustedes se levantan cansados y les da flojera hacer fondo de ojo, pues el lugar que tienen que mirar de todas maneras, además de mirar el polo posterior, es el cuadrante temporal superior, porque ahí es donde se encuentra en un 50% la probabilidad de encontrar los regmas. Y de hecho, cuando ocurre un desprendimiento de retina y responde a un solo regma, el 50% de ellos se encuentra curiosamente en este cuadrante. Pero además de ello, cuando hay un desprendimiento de retina, nosotros tenemos una probabilidad de tener determinado número de regmas. Entonces, el 50% de los desprendimientos de retina tienen un solo regma, el 30% tienen 2 regmas y 20% tiene 3 regmas o más. Pero un dato interesante es que la mayoría de veces, cuando hay más de un regma, la mayoría de ellos tienden a localizarse dentro de un solo cuadrante o dentro del cuadrante causal. Uno de los temas que me pidieron hablar es de la clínica del desprendimiento de retina, pero curiosamente este concepto solamente requiere una diapositiva, porque en realidad la clínica es evidente, es clara, es directa. No hay mucha clínica que discutir, ¿no? El paciente con desprendimiento de retina tiene 3 elementos que son fundamentales para que rápidamente nosotros paremos la antenita de que está pasando algo. Lo primero es que el paciente, y esto es importante descubrirlo, porque muchas veces los pacientes vienen y nos dicen, doctor, ¿sabe qué? Veo puntitos negros. Así, señor, ¿y desde cuándo los ve? Hace como 3 años. ¿No? Ya, eso no es un elemento que nos deba preocupar tanto. O si no viene y nos dice, doctor, sí, estoy viendo un montón de puntitos negros. Sí, ¿y en qué ojo? En los 2. Ya, eso también no nos ayuda tanto. Pero si el paciente viene y nos dice, doctor, yo hace 2 días, o ayer, o hace máximo una semana, en el ojo derecho comencé a ver un montón de flotantes, de moscas, de telarañas, de pelusas, de comas, de michis, de figuras. Yo tenía una paciente que me decía que veía dinosaurios, pero lo importante es que ellos identifican en un ojo recientemente de que han aparecido unos elementos que están flotando en su campo visual, y eso es altamente significativo. Pero más significativo es si el paciente, además de comentarles de que ve miodesopsias o entopsias, ve fotopsias. O sea, esta visión de puntos negros acompaña la visión de flashazos, y el paciente lo refiere como una luz que corre de un lado al otro, como si le tomaran foto, sin que nadie le esté tomando foto con flash. No, pero lo interesante es que normalmente lo mencionan en la retina periférica como una lesión que corre de un lado para el otro. Y es indiscutible que si un paciente te dice, mira, doctor, he comenzado a tener una sombrita en mi campo, ¿no? Normalmente la mencionan, doctor, tengo una sombra abajo, porque como uno ve invertido, entonces usualmente los desprendimientos de retina que progresan rápidamente son los superiores. Entonces el paciente dice, doctor, comencé con una sombra abajo que va aumentando, y ahora ya no veo nada. Entonces, ese efecto que antiguamente lo describían como una cortina negra que te iba ganando,
pues es altamente sugestivo de que algo está pasando en la retina del paciente y que muy probablemente está evolucionando a desprendimiento de retina. Tener en cuenta que no todos los desprendimientos de retina tienen defectos de campo visual. Ayer justo conversaba con mi fellow, le decía que hablábamos de desprendimiento de retina subclínico. Desprendimiento de retina subclínico es aquella lesión en la que hay una rotura que también tiene líquido subretiniano. Se considera que tiene hasta 2 discos de diámetro sobre el borde de la lesión, pero que el paciente no lo percibe. Y él me decía, doctor, pero tiene que llegar al ecuador. Y no necesariamente, a veces los desprendimientos de retina, sin llegar al ecuador, ya los percibimos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que si cruzan la línea ecuatorial, de todas maneras va a dejar de ser subclínico y necesariamente va a ser un desprendimiento de retina clínico. El tema de la línea ecuatorial respecto a estas lesiones que podrían ser subclínicas es para la decisión de solamente ponerles tratamiento láser y no hacer una intervención quirúrgica. Yo tenía un jefe que me decía, ¿para qué sirven las leyes de Linkoff? Y yo me explayaba, ¿no? Diciéndole, oye, ¿sabes qué? Las leyes de Linkoff son una manera inteligente de encontrar probabilísticamente la aparición de un desgarro. Y él me decía, no. Las leyes de Linkoff son para tantear un desgarro, no para tontear. Y efectivamente, ¿no? Cuando tú miras el fondo de ojo y tú ves un desprendimiento de retina, lo que miras es la conformación del desprendimiento para tener una idea cuál de las leyes de Linkoff aplica y de frente ir a mirar el cuadrante donde tú crees que vas a encontrar la lesión, porque indiscutiblemente el examen clínico del paciente pasa necesariamente porque el médico que esté evaluando encuentre el desgarro causal o la lesión causal, que es finalmente la lesión que vamos a tratar. Entonces, las leyes de Linkoff sirven para eso, para que no tonteemos, sino tanteemos de manera correcta dónde está el desgarro. Y esta primera ley de Linkoff, que es la regla 1, dice que cuando hay desprendimientos superiores, nasales o temporales, pues la rotura se encuentra dentro de 1,5 meridianos por debajo del borde más alto del desprendimiento de retina superior, ¿no? Con una probabilidad de encontrarlo del 98%, ¿no? Es altamente probable que uno encuentre en esa hora, por debajo del borde más alto del desprendimiento, la lesión. La segunda ley de Linkoff dice que cuando el desprendimiento de retina cruza las 12, como vemos en este caso, lo que se ve en celeste, la probabilidad de que el desgarro se encuentre a 1,5 horas a cada lado de las 12 es cerca del 93%. Y eso ocurre muy frecuentemente. Cuando yo veo un desprendimiento de retina que se encuentra a las 12, lo más probable es que encuentre el regma ahí superior a las 12, a la 1, a las 11, pero por ahí normalmente se encuentra el regma. La tercera ley de Linkoff habla de los desprendimientos de retina inferiores, sobre todo los desprendimientos de retina inferiores que no son abolsados, que son planos, pero que siempre tienen un lado más alto que el otro, pues en la bolsa que es más alta, o el lado de la bolsa donde es más alto el desprendimiento de retina, por ejemplo, que en un lado esté en M5 y en el otro lado esté en M9, pues obviamente el lado de M9 es altamente probable de que en ese lado se encuentre la lesión con un 95% de probabilidad de encontrarlo ahí. Y cuando el desprendimiento de retina tiene la característica de que es muy abolsado, siempre también yo bromeo con mis fellows diciéndole que toma la forma de una nalga, ¿no? Disculpen la expresión, ¿no? Entonces, tengo que pensar de que el agujero no se encuentra curiosamente abajo, sino se encuentra arriba y que hay un agujero en una porción superior que ha seguido una corredera y que está produciendo un desprendimiento de retina y se abolsa porque sencillamente por gravedad no puede salir el líquido a la cavidad vítrea. Como el paciente normalmente se encuentra en posición vertical, se forma este tipo de desprendimiento de retina. Obviamente cuando la lesión está exactamente en M6, el desprendimiento de retina inferior usualmente es simétrico, y las bolsas no cambian así tú inclines la cabeza para un lado y para el otro. Hay una
interesante presentación de la British and Allied Association of Vitreoretinal Surgeons, que ha propuesto nuevas reglas, que es interesante considerarlas, digamos, como un aporte acá a la clase. Por ejemplo, la regla 1 que dice que todo desprendimiento buloso, o sea, todo desprendimiento abolsado inferior, tiene una rotura que va de las 3 a las 9, digamos, en posición superior. Regla interesante, ¿no? Por cierto, todavía esto no está del todo validado, pero muy interesante considerarlo. Todo desprendimiento buloso superior, que incluso está descrito como que cubra el polo posterior por la bula, usualmente acompaña o es producido por un vítreo que ha colapsado, o sea, que ha tenido sinéresis vítrea y que los regmas obviamente están en la porción superior. Todo desprendimiento de retina superior que tenga una zona de retina adelgazada, muy probablemente en esa zona de retina adelgazada o deteriorada se encuentra el regma. Esa es la regla 3. Todo desprendimiento de retina que acompañe hemorragia vítrea puede tener múltiples roturas. Esa sería la regla 4. Todo desprendimiento de retina inferior que sea bastante localizado, por ejemplo, que vaya de 5,5 a 6,5 o 7, muy probablemente la rotura se encuentra en polo posterior. Y cuando yo tengo un desprendimiento de retina que tiene un lado cóncavo y tiene un lado convexo, pues lo más probable es que la rotura se encuentre hacia el lado convexo. Entonces, las famosas leyes de Linkoff ahora han incorporado nuevas leyes que podrían ayudarnos nuevamente a la idea de tantear y no tontear a la hora de buscar el o los desgarros de retina. Cuando decidimos cuándo operar, hay un concepto que yo aprendí que después se ha discutido, ¿no? Antiguamente hablábamos de desprendimiento de retina crónico cuando el desprendimiento de retina tenía más de 3 meses, porque se concebía que un desprendimiento de retina de más de 3 meses tenía menos del 10% de probabilidad de tener una agudeza visual de 20/200 o mejor. Entonces, sin embargo, hoy el concepto ha cambiado y se habla de desprendimiento crónico cuando el desprendimiento de retina tiene más de 2 semanas. Entonces, hemos acortado tremendamente el tiempo de espera. Obviamente, todo desprendimiento de retina que tiene buen pronóstico visual necesariamente pasa por ser un desprendimiento de retina que no ha desprendido su mácula, comúnmente conocido como mácula ON. Y, por tanto, todo desprendimiento de retina con mácula ON debe ser considerado una urgencia médico-oftalmológica. Y todo desprendimiento de retina con pronóstico reservado, y digo pronóstico reservado y no mal pronóstico visual, porque cuando hay mácula off el comportamiento es bastante bizarro y hasta ahora no tenemos con claridad qué es lo que determina que algunos pacientes tengan mejor pronóstico visual que otros. Pero lo que sí sabemos es que cuando es mácula off y tiene menos de 3 días de mácula off, tiene mejor pronóstico visual que los que tienen más de 3 días de evolución. El tratamiento del desprendimiento de retina actualmente consta de 3 abordajes, por lo menos lo clásico: la neumoretinopexia, la indentación escleral con exoplantes, la vitrectomía y sus combinaciones. Obviamente, cuando hacemos cualquiera de estas cirugías, la gran mayoría de veces hemos migrado a una forma de anestesia local con sedación asistida. Tiene la ventaja de que tiene menor tiempo quirúrgico, la recuperación es más rápida y pues obviamente tiene menos morbilidad y mortalidad. Utilizamos técnicas de bloqueo retrovulvar o perivulvar. Las desventajas de la anestesia local, como ya todos sabemos, es el riesgo de la perforación, sobre todo en pacientes miopes, riesgos al nervio óptico cuando la anestesia es retrovulvar. Antiguamente utilizábamos la aguja de retro, ¿no? Que tenía como una punta media, un bulbo que era la punta para que sean no tan traumatizante, pero hoy ya no encontramos agujas de retro, así que lo único que queda es usar la aguja 21. No sé si ahí todavía en el hospital Loaiza utilicen la aguja de retro. Diplopia, porque la colocación, sobre todo en perivulvares y sobre todo cuando colocamos en la parte superior, dañamos usualmente el músculo oblicuo, y siempre nos jalan la oreja los cirujanos de estrabismo, además de que cuando colocamos la banda generamos estrabismos restrictivos. Y lo otro es que cuando hace uno un mal bloqueo a veces alcanza una analgesia insuficiente.
La indentación escleral es uno de los mecanismos a través del cuales nosotros decidimos pegar la retina. Se trata de colocar un explante que le llamamos exoplante porque va en la parte externa del ojo. Es de silicona, polidimetilsiloxano, y normalmente lo amarramos en la parte externa del ojo para empujar la pared del globo ocular de tal manera que la pared se acerque a la retina, y eso tiene una serie de elementos que explican por qué la retina pega. La retina pega porque, bueno, primero porque los vectores físicos de la elasticidad retiniana, cuando uno hace una retina que tiene una forma cóncava en una forma convexa, la elasticidad empuja la retina contra la pared, y ese sería uno de los mecanismos a través del cual por qué la retina se adhiere. El otro mecanismo podría ser cuando uno trata de acercar, digamos, la pared para relajar la tensión de la retina y eso permitir de que las corrientes que están dentro del ojo no pasen por debajo del regma, y eso lo explica bastante bien este principio de Bernoulli. Los tres tipos de indentación escleral que conocemos son las esponjas, las bandas y las llantas. Y cada una tiene sus indicaciones, pero también tiene sus preferencias por el cirujano. La indentación escleral es una técnica altamente eficaz, descrita entre un 53 y un 83% de éxito, entendiéndose como éxito tener la retina aplicada después de una primera cirugía por un intervalo de 6 meses. Se cree que el estado del cristalino, y por eso cuando ustedes vayan a buscar los artículos o los papers respecto de cuándo escoger indentación escleral o no, van a encontrar una diferencia entre lo que son pacientes fáquicos y los que son pacientes afacos o pseudofacos. Y eso muchas veces podría inclinar la balanza entre decidir hacer una banda o decidir hacer una vitrectomía. De hecho, hoy los cirujanos de retina cada vez quieren hacer más vitrectomía, o queremos hacer más vitrectomía, y pues hemos ido perdiendo un poco el arte de la banda. De hecho, hay muchos cirujanos jóvenes de retina que no saben colocar bien una banda, no saben resolver bien un desprendimiento de retina solo con banda, pero es un elemento o es una alternativa bastante buena, porque ahora vamos a ver qué ventajas tiene. Bueno, las indicaciones del cerclaje, sin lugar a dudas, son tener una ruptura única. Cuando hay una ruptura única, pues tiene una indicación muy clara, porque digamos con un exoplante, una esponja, una llanta, una banda, podemos de manera muy sencilla resolver el problema. Siempre preferimos hacerlo en pacientes fáquicos, porque obviamente la vitrectomía sabemos que eleva el riesgo de formación de catarata, y si nuestro paciente es joven, pues queremos preservar su cristalino. En los pacientes miopes, porque es una manera de relajar la tracción vitrea en un ojo que es bastante grande, y además usualmente estos miopes tienen otras lesiones que podrían ser calzados con el exoplante que coloquemos, pero no solamente los miopes, todos aquellos que tengan trastornos vitrorretinianos difusos, ¿no? Como por ejemplo los pacientes que tienen algunas enfermedades, las hialoidopatologías, digamos, o las enfermedades degenerativas tales como, no sé, Stickler, ¿no? O Marfan. Y trastornos proliferativos vitrorretinianos, como BRP, pero que no sean mayores a grado B, porque ya cuando es grado C, sobre todo C2, porque hasta C1 podríamos considerar colocar una banda, pero ya por encima de C2, que es una contracción difusa de la retina, con múltiples estrellas, entonces ahí sí definitivamente el cerclaje no podría ser la mejor opción. Les decía que las ventajas del cerclaje escleral podría ser preservar el cristalino, aunque eso está en discusión. Hay literatura que señala que aún colocando el cerclaje, como utilizamos a veces la crioterapia, o cuando el paciente ya no es tan joven, igual hay reportados en alguna literatura que hay una evolución a cirugía a formación de catarata de hasta cerca del 40% de los pacientes. Entonces, si bien es cierto, clásicamente se ha señalado que el cerclaje no daña el cristalino, no es una regla, digamos, indiscutible. Hay pacientes que sí evolucionan después de un cerclaje a catarata. Tiene la gran ventaja, y esa es, quién sabe, la indicación más importante
de cuando combinamos técnicas, ¿no? Porque cubre las lesiones inferiores. Cuando yo monto una lesión inferior que usualmente no es tamponado por la vitrectomía, cuando dejamos gas, por ejemplo, o dejamos aceite, el gas y el aceite flotan y no tamponan las lesiones de M6. Y entonces se sabe de que ese grupo de pacientes con lesiones inferiores tiene más riesgo de tener desprendimiento de retina. Y entonces ahí tendría mucha utilidad la colocación del cerclaje, la cerclaje escleral. Es menos invasivo, teóricamente sí, porque no entramos a la cavidad del globo, a pesar de que eso también podría estar en discusión, porque muchas veces la cirugía, la técnica del cerclaje requiere hacer un drenaje del líquido subretiniano. Es altamente efectivo, es tan efectivo como una vitrectomía cuando funciona, y lo más importante es que es mucho menos costoso que todo lo que significa operar un paciente con esta tecnología moderna, que es usar la máquina de vitrectomía. Las desventajas son varias. Primero que hay que hacer una disección extensa de la conjuntiva. Si son pacientes que, por ejemplo, tienen, no sé, glaucoma y van a necesitar, o a veces tienen ya una trave o a veces tienen una válvula colocada, eso puede tener un impacto, además de lo que significa disecar toda la conjuntiva. Y eso, a veces yo les explico a las personas que estamos en formación, les digo, hagan un manejo delicado de la conjuntiva porque a ti no te gustaría que te operen desprendimiento de retina y quedes con el ojo rojo para siempre, ¿no? Por un mal manejo de la conjuntiva, con cicatrices de superficie. No se trata de que la cirugía de retina le deje un Steven Johnson inducido al pobre paciente, ¿no? Isquemia del segmento anterior, si uno manipula los músculos y a veces por error genera daño vascular y encima pone un exoplante muy apretado, sobre todo en la técnica de cerclaje, eso podría producir isquemia del segmento anterior, además de que los exoplantes producen no solo miopía inducida, sino una serie de errores refractivos. Pueden producir hipermetropía, pueden producir astigmatismo si el exoplante está muy anterior o muy cerca de la inserción de los músculos, o si la lesión es radial cuando es una cirugía mínimamente invasiva. El dolor, la diplopia y la infección postoperatoria son definitivamente desventajas, y la extrusión o intrusión del implante hacia la cavidad vítea también son cosas que pasan con algunos años. O sea, después de muchos años, a veces el paciente comienza a botar el exoplante como si fuera un cuerpo extraño. Y durante el acto quirúrgico a veces puede haber, a la hora de perforar la coroides para poder hacer el drenaje del líquido subretiniano, hemorragia. Aquí esa hemorragia a veces caprichosamente se va por el espacio subretiniano y se ubica debajo de la mácula. Y entonces nuestra cirugía de exoplante termina con una hemorragia submacular, y la verdad es que eso es sumamente desesperante. Y obviamente los riesgos de que la retina o el vitrio se encarceren en el lugar de drenaje. Entonces es una técnica que tiene sus complicaciones, por mucho que no sea invasiva, tiene sus temas. Cuando compramos las bandas, definitivamente hay un sinnúmero de bandas que tenemos en el mercado. Son para los diversos gustos. Obviamente esta hoja de bandas tenía más importancia en las épocas donde no se hacía tanta vitrectomía, pero yo creo que la gran mayoría seguimos utilizando las bandas 240, la banda 41, la banda 42, las esponjas 505 y la banda 286 y 279, que son las llantas, perdón, 286 y 279, que son las que más utilizamos todavía en la práctica cotidiana, y de hecho son las que más fáciles encontramos en el mercado. Es muy importante recordar que cuando hacemos cirugía de cerclaje, cuando colocamos la banda, durante un momento de la cirugía hay que hacer la identificación de las lesiones, y ese es un procedimiento bastante complicado en el quirófano, porque hay que ponerse el oftalmoscopio indirecto, y no es lo mismo hacer oftalmoscopía indirecta con un paciente que no puede colaborar mirando porque está obviamente bloqueado por la anestesia. Y por eso hay alguna publicación que el doctor Roca, por ejemplo, nos ha compartido, que es el uso del chandelier o la asistencia con chandelier para poder identificar las lesiones y poderlas tratar, que es mucho más cómodo que hacerlo con el oftalmoscopio indirecto. Así que esta técnica, vamos a decir así, evolucionada de la colocación de exoplante, podría ser una alternativa para evitarse pasar el difícil momento que implica identificar las lesiones en el momento del intraoperatorio.
Obviamente, cuando uno quiere pegar la retina, tiene que hacer retinopexia, y la retinopexia la podemos hacer de dos maneras, o con láser, los que tienen este láser colocado en el oftalmoscopio indirecto. Yo no lo tengo y por eso siempre utilizo la sonda de crioterapia. La crioterapia, como todos sabemos, es una sonda por donde circula un gas que está altamente, es un gas líquido que para mantenerse líquido está en una condición muy, muy fría, protóxido de nitrógeno que está cerca de 80 grados, de menos 80 grados bajo cero Celsius, y al circular y enfría la punta de la crio, y eso es lo que determina a través de una quemadura por congelamiento la inflamación y la posterior adhesión de la retina. Lo malo de la crioterapia es de que para que realmente ejerza su poder de adherencia se requieren no menos de 10 días, a diferencia del láser, que en 24 horas la cicatriz del láser ha superado la adhesión fisiológica que normalmente tiene la retina sobre el EPR. En cambio, el crio no, el crio demora 10 días para tener una adhesión que sea superior a la fisiológica. Los primeros días se genera edema, inflamación y una muy vaga adhesión de la retina sobre la lesión tratada. Pero sí ayuda muchísimo cuando tenemos lesiones periféricas y sobre todo estamos en el quirófano y no tenemos un asistente que nos haga la indentación correspondiente. Cuando hablamos de vitrectomía, la vitrectomía ha pasado a tener una gran importancia en los últimos años. Inicialmente se utilizaba para desprendimientos de retina con alto riesgo, aquellos que tenían desgarros gigantes, desgarros posteriores al ecuador que no se podían montar con el exoplante, desprendimientos de retina asociados a agujero macular o casos con vitreoretinopatía proliferativa, pero hoy se utiliza en desprendimientos de retina de bajo riesgo o no complicado, con una tasa de éxito que alcanza cerca del 90%. Y hablamos de desprendimiento de retina no complicado, aquellos que son primarios, fáquicos, con lesiones localizables cerca del ecuador, que no tengan más de 3 lesiones, que no sean lesiones muy extensas, que tengamos buena visualización, que no haya catarata, que no haya hemorragia vítrea y que el BRP, como les decía, sea menor a grado C1. La ventaja de la vitrectomía es que rara vez induce cambios refractivos, salvo en la vitrectomía calibre 20, que ahora ya se utiliza muy poco, digamos, a veces el ajuste de la herida escleral podría producir un cambio refractivo, pero ya no es lo común. Es, sin lugar a dudas, mucho menos dolorosa, sobre todo si no dejas ningún punto. Te permite remover todas las opacidades de la cavidad vítrea o de la catarata. Nos permite identificar con mucha facilidad las rupturas periféricas en caso de poca visualización. En el intraoperatorio podemos tener mejor visualización que cuando lo hacemos con el oftalmoscopio indirecto, y nos permite utilizar una serie de elementos que nos permiten de manera más sencilla abordar la rotura, como el uso de líquidos pesados, poder drenar todo el líquido subretiniano y dejar la retina completamente aplicada, y obviamente poder tratar las lesiones posteriores. Sus desventajas es que está asociado a la progresión de catarata, tiene una tasa de riesgo de cerca hasta el 10% de BRP, a pesar de que ahí dice el 6%. Es la primera causa del BRP de la falla de la intervención de vitrectomía para desprendimiento de retina. Las rupturas iatrogénicas son un riesgo. Muchas veces entramos a operar un agujero macular y terminamos haciéndole un desprendimiento de retina iatrogénico al paciente. Lo otro es que el tamponaje requiere que el paciente mantenga una posición. Yo conozco algunos cirujanos que dejan hasta meses a los pacientes en posición. El aumento de la presión intraocular y el glaucoma secundario es uno de los riesgos de la vitrectomía, y lo que les decía hace unos minutos, que no cubre las lesiones inferiores. Cuando hacemos un comparativo entre lo que es cerclaje y lo que es vitrectomía, vemos que la tasa de éxito es muy similar, tanto en el cerclaje con la vitrectomía, tanto en el éxito de cirugía primaria como en el éxito de cirugía final. Y si vemos, en realidad, lo único significativo, me atrevería a decir yo, es que en el caso del cerclaje escleral, el cambio refractivo usualmente es mucho mayor que en la vitrectomía. Y lo otro es el edema macular postquirúrgico, que está más reportado por el tema de la inflamación producida por la sonda de crio. Hay un tipo de cirugía que se llama mínimamente invasiva, la propone Kreyszig hace algunos años, y se trata de hacer lo mismo, un exoplante, pero ella utiliza esponjas y no hace drenaje, lo que convierte esta cirugía en una cirugía completamente extraocular.
eliminó la necesidad de reemplazar el volumen de cuando uno hacía cirugía de banda y hacía el drenaje. Al limitar solamente el tratamiento de la lesión, pues pone una pequeña esponjita que calza la lesión y con eso estaría ella resolviendo el problema. Este es el ejemplo de cómo ella utiliza su cirugía mínimamente invasiva, pero hay que utilizar esponja porque para que funcione esta técnica tiene que ser una condición de alta indentación. Y el éxito de la cirugía es que tienes que haber encontrado todas las roturas y además tienen que estar todas perfectamente calzadas. Y para que estén perfectamente calzadas, tiene que hacer una buena selección de la esponja que vas a escoger. Pero no solamente seleccionar bien la esponja, sino que cumplir una tabla en el cual tú realmente tengas el tamaño adecuado de la esponja para el tamaño adecuado del regma. Y hay situaciones donde incluso tienes que montar una esponja con otra, como ven ahí arriba en el esquema superior, para que la lesión esté bien calzada. Es una cirugía que es muy artística. Es como hacer no sé, es como cuando uno está acostumbrado a hacer faco y te piden hacer mini nuco extra. Se requiere mucha habilidad artesanal para resolver un caso, pero es altamente efectiva cuando se sabe hacer y lo más importante es mucho menos costosa que una vitrectomía. Y este es un ejemplo, ¿no? Uno puede tener un desprendimiento de retina pequeño o puede tener un desprendimiento de retina buloso y solamente con una pequeña esponjita y poner un poco de crío estaría resolviendo completamente el problema. Y finalmente la retinopexia neumática, que es una técnica que la propone Hilton y Grisar a partir del año 82, creo. Es una técnica bastante interesante porque es, quién sabe, la menos costosa de todas. Es una técnica en la que yo, colocando un poco de gas dentro del ojo y haciendo una correcta retinopexia, estaría resolviendo el desprendimiento de retina. En el grupo de estudio de retinopexia neumática se escogieron criterios clásicos, y los criterios clásicos es que el paciente tiene que tener rotura única, idealmente, o si hay más de una rotura, tienen que encontrarse todas en el mismo meridiano. Y lo interesante es que los regmas deberían estar superiores entre el meridiano de las 4 y el meridiano de las 8. O dicho de manera correcta, entre el meridiano de las 8 y el meridiano de las 4. Los medios tienen que estar transparentes, no debe hacerse con roturas inferiores, se debe excluir a los pacientes con glaucoma o con excavaciones mayores de 0,6 y es importante que el paciente pueda por lo menos mantener una posición de 16 horas al menos 5 días. Grandes ventajas se puede hacer en consultorios, como se recomienda hacer en ojos fáquicos porque se reduce el riesgo de catarata. Se puede utilizar para los pacientes que están próximos a desprenderse la mácula, colocas el gas, lo pones en posición y proteges la mácula que se despierte, y tiene pues una importancia en aquellos pacientes que no tienen acceso a una sala de operaciones. Podría ser un paciente que está, no sé, en algún lugar donde no hay un centro quirúrgico, oftalmológico especializado, y además tiene pues el beneficio financiero y logístico de hacer el procedimiento. Los criterios de exclusión son aquellos que tienen más de un desgarro de más de 1 hora, o desgarros en las 4 horas inferiores a la retina, o BRP grado C o D, o que tenga discapacidad física o mental que no pueda mantener una posición determinada, o el glaucoma severo, que hayan medios opacos. Se trata de hacer una paracentesis en cámara anterior, porque uno va a sacar un poquito de fluido para luego posteriormente inyectar un volumen de gas puro al 100%, porque vamos a utilizar las propiedades de expansión de ese gas para que una vez que haya alcanzado su máxima expansión, cubra determinados grados de arco sobre la retina y produzca el efecto de bloquear el regma para que el EPR bombee el líquido y finalmente se produzca la adhesión. Ahí vemos cómo se coloca el gas dentro del ojo, y ese gas con el paso de las horas se va a expandir su volumen, y eso es lo que va a permitir el tamponaje adecuado. Nosotros podemos posicionar al paciente. De hecho, hay una técnica de cómo hacer que el paciente se ruede una vez que has incorporado el gas, para que el gas pase por la retina que está aplicada, para que luego ordeñe a la retina desprendida y saque el líquido que está en el espacio subretiniano hacia la cavidad vítea, y lo más importante, proteja la mácula. Y para hacer la apexia podemos utilizar crioterapia,
Entonces, en el mismo momento que voy a colocar el gas en sala de operaciones o en un lugar donde yo tenga un crío, puedo aprovechar y con el oftalmoscopio poner crío, o si deseo, puedo colocar el gas, hago la maniobra steam roller, que es posicionar al paciente para que la burbuja de gas rote dentro del ojo y planche la retina, y lo cito 24 48 horas que haya alcanzado la burbuja a su máximo tamaño para ponerle láser. Lo único malo de esta técnica es que poner láser con la burbuja de gas requiere muchísima habilidad. Es bastante difícil hacerlo. A mí me cuesta, cuando me ha tocado hacerlo, bastante trabajo, y por eso yo, que tengo ahora acceso a una sala de operaciones, pues prefiero hacer la técnica de neumoretinopexia con crío. Pero lo bueno es que es una técnica que inició con una tasa de éxito del 65%. Hoy se habla de que tiene una tasa de éxito, cuando el paciente está bien seleccionado, de más del 80%, y podría ser muy parecida a la tasa de éxito de un sarclaje o de una vitrectomía. Y pues es una alternativa bastante buena y muy, muy, muy poco costosa, digamos, para aquellos pacientes que tienen un desprendimiento de retina. De hecho, hay un grupo de trabajo que habla de criterios ampliados, que ya hablan de poder hacer con la misma técnica lesiones que sean inferiores o lesiones que estén hacia un lado y hacia el otro de la retina temporal y nasal. Como todo, siempre se le quiere encontrar, digamos, más opciones a la técnica. Es mucho más complicado hacer la técnica con los criterios ampliados, pero por lo menos con los criterios clásicos es una buena alternativa. Y además, hoy, de manera bastante nueva, se ha visto que el uso de esta técnica tiene un impacto sobre el resultado visual final. Se cree que debido a de que como la retina lentamente se comienza a reaplicar en el adecuado, en el sitio correcto, no hay una alteración de la retina, no se reaplica de manera inadecuada sobre el EPR. Hay un doctor que habla esto mucho, el doctor Rajeev Muni, creo, Rodrigo Arana siempre nos ilustra con esta técnica que tiene, creo, su mentor, porque creo que él ha sido su mentor. Bueno, eso era lo que quería decirles acerca de desprendimiento de retina. Quedo de ustedes. Muchas gracias. Doctor Renzo, agradecido por la excelente presentación.